¿Te imaginas tener apenas 12 años y despedirte de tu familia para perseguir un sueño que para la mayoría de las personas parecía imposible? Piensa por un momento en ello. Un niño dejando atrás su casa, sus amigos y a su madre para viajar cientos de kilómetros hacia un lugar desconocido, sin garantías de éxito, sin dinero, sin saber si algún día volvería convertido en aquello que imaginaba. Ahora déjame hacerte una pregunta. Cuando piensas en Cristiano Ronaldo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Quizás sus goles, sus récords, su físico, su famoso siu, o tal vez las interminables comparaciones con Lionel Messi. Pero aquí aparece uno de los mayores errores que solemos cometer. Muchas personas creen que la historia de Cristiano Ronaldo es simplemente la historia de un talento extraordinario. Y la realidad es mucho más interesante, porque la historia de Cristiano no habla únicamente de fútbol. Habla del sacrificio, de la disciplina y de cómo una mentalidad puede cambiar el destino de una persona hasta convertirla en uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos. Hoy vamos a recorrer esa historia desde el principio, no para descubrir cuántos balones de oro ganó o cuántos goles marcó, sino para entender cómo se construyó una leyenda. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, la capital de Madeira, un archipiélago portugués situado en medio del Océano Atlántico. Hoy Madeira es conocida en todo el mundo gracias a él, pero durante los años 80 era una región mucho más humilde, alejada de los grandes centros económicos portugueses. Su familia vivía con recursos limitados. Su padre, José Diniz Aveiro, trabajaba como jardinero y también como encargado de material deportivo en un pequeño club. Su madre, María Dolores, trabajaba como cocinera para ayudar a sacar adelante a la familia. Cristiano creció compartiendo habitación con sus hermanos. No había lujos, no había privilegios, había trabajo, mucho trabajo, y había una pelota, porque desde muy pequeño parecía existir una conexión especial entre Cristiano y el fútbol. Mientras otros niños jugaban unas horas al día, él podía pasar jornadas enteras persiguiendo el balón. Era su forma de entender el mundo. Sin embargo, el talento por sí solo nunca garantiza el éxito. La historia está llena de jóvenes prodigios que prometían convertirse en estrellas y terminaron desapareciendo. Lo que diferencia a Cristiano no fue únicamente su habilidad, fue una determinación poco común incluso para un niño. Con apenas 12 años, llegó la primera gran decisión de su vida. El Sporting de Portugal, uno de los clubes más importantes del país, decidió darle una oportunidad en su academia de Lisboa. Suena emocionante. Pero ponte por un instante en su lugar. Tienes 12 años, debes abandonar tu isla, alejarte de tu familia, vivir solo, competir contra cientos de jóvenes que también quieren cumplir exactamente el mismo sueño. Muchos niños no soportan esa presión. Cristiano tampoco lo tuvo fácil, lloró, echó de menos su casa. Incluso algunos compañeros se burlaban de su acento madeirense. Pero ocurrió algo curioso. Cada dificultad parecía alimentar todavía más su determinación. Mientras otros buscaban excusas, él buscaba entrenar una hora más. Mientras otros descansaban, él seguía practicando. Ese patrón empezaba a repetirse y acabaría acompañándolo durante toda su carrera. Para entender realmente su ascenso también hay que comprender el momento que vivía el fútbol europeo. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el deporte estaba cambiando a una velocidad enorme. La televisión llevaba los partidos a millones de hogares. Los clubes comenzaban a convertirse en marcas globales. Los fichajes internacionales eran cada vez más frecuentes y los jóvenes talentos eran observados desde edades muy tempranas. Cristiano apareció exactamente en ese momento. Tenía velocidad, regate, personalidad y algo que muchos entrenadores consideran imposible de enseñar, una ambición descomunal. En el año 2003 ocurrió uno de esos momentos que parecen escritos por un guionista de cine. El Sporting disputó un partido amistoso frente al Manchester United. Cristiano fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa inglesa. Sus regates, su velocidad y su descaro impresionaron tanto que al terminar el encuentro, varios jugadores del United pidieron directamente a Sir Alex Ferguson que fichara a aquel joven portugués. Ferguson les hizo caso. Pocas semanas después, Cristiano aterrizaba en Inglaterra. No era un fichaje cualquiera. Recibía el mítico dorsal número 7, el mismo que habían llevado leyendas como George Best, Eric Cantona o David Beckham. La presión era enorme.
Tenía solo 18 años. Los primeros meses no fueron fáciles. Muchos periodistas aseguraban que era demasiado individualista, que hacía demasiados regates, que quería lucirse más de la cuenta. Y aquí aparece una de las grandes diferencias entre un buen jugador y una leyenda. Cristiano no ignoró las críticas, las utilizó como combustible. Entrenó más, mejoró su disparo, su físico, su juego de cabeza, su capacidad goleadora. Cada temporada parecía convertirse en una versión mejorada de sí mismo, como si nunca estuviera satisfecho con lo conseguido. Ese proceso dio sus frutos. El Manchester United dominó el fútbol inglés durante varios años. Cristiano ganó varias Premier League, conquistó la Liga de Campeones en 2008 y ese mismo año recibió su primer Balón de Oro. Aquel niño que había salido de Madeira con 12 años ya era considerado el mejor futbolista del mundo. Pero aún quedaba el capítulo que terminaría de convertirlo en un icono global. En 2009 el Real Madrid pagó una cifra récord para ficharlo. Su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu reunió a decenas de miles de aficionados. Las expectativas eran gigantescas, y justo al otro lado esperaba otro futbolista extraordinario, Lionel Messi. Durante más de una década, ambos protagonizaron una rivalidad que muchos consideran la mejor de toda la historia del deporte. Cada temporada parecía una competición constante. ¿Quién marcaría más goles? ¿Quién ganaría el Balón de Oro? ¿Quién levantaría la Champions League? Aquella competencia no solo benefició a los dos jugadores, también elevó el nivel del fútbol mundial. Millones de personas organizaban su fin de semana para no perderse un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. No era simplemente un partido. Era un acontecimiento seguido en prácticamente todos los países del planeta. Con el paso de los años, Cristiano fue rompiendo récord tras récord. Se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Madrid. Ganó 4 Champions League con el club blanco, conquistó varios Balones de Oro y demostró una capacidad goleadora que parecía desafiar toda lógica. Pero existe otro error muy común. Muchas personas piensan que todo eso fue posible únicamente gracias a su físico, y no. El físico fue el resultado de una disciplina extraordinaria. Cristiano convirtió el entrenamiento en un estilo de vida. Cuidaba la alimentación, dormía las horas necesarias, realizaba sesiones adicionales de preparación física, analizaba sus propios partidos, trabajaba aspectos técnicos, incluso cuando ya era considerado uno de los mejores jugadores del planeta. Muchos compañeros han contado que era el primero en llegar a entrenar y el último en marcharse. Eso no garantiza el éxito, pero sí aumenta enormemente las posibilidades de alcanzarlo. Quizá esa sea una de las mayores lecciones de toda su historia. El talento abre la puerta, la disciplina decide cuánto tiempo permaneces dentro. Durante años también existió una gran deuda pendiente. La selección portuguesa parecía quedarse siempre cerca de conquistar un gran torneo, pero nunca terminaba de lograrlo. Cristiano fue criticado por ello. Algunos aseguraban que no rendía igual con su país que con sus clubes. Entonces llegó la Eurocopa de 2016. Portugal alcanzó la final frente a Francia. Todo parecía preparado para el momento más importante de su carrera. Sin embargo, apenas habían pasado unos minutos cuando una lesión obligó a Cristiano a abandonar el terreno de juego entre lágrimas. Parecía el final del sueño, pero no lo fue. Desde la banda vivió el partido como un entrenador más, animó constantemente a sus compañeros, sufrió cada jugada, celebró cada recuperación. Finalmente, Portugal consiguió una victoria histórica y levantó el primer gran título de su historia. Aquella imagen de Cristiano celebrando el campeonato quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol. Años después llegaría también la Liga de Naciones, confirmando que Portugal había dejado de ser una selección prometedora para convertirse en una potencia consolidada. Cuando muchos pensaban que el final de su carrera estaba cerca, Cristiano volvió a sorprender. En 2022 decidió continuar su trayectoria en el Al-Nassr de Arabia Saudí. La decisión generó un enorme debate. Algunos consideraban que abandonaba la élite europea, otros creían que estaba ayudando a abrir una nueva etapa para el fútbol internacional. Lo cierto es que su llegada atrajo una atención sin precedentes hacia la Liga Saudí y poco después otros grandes futbolistas siguieron un camino similar. Una vez más, Cristiano demostraba que su influencia iba mucho más allá del césped. Si observamos toda su trayectoria con perspectiva, aparecen varios patrones que explican su éxito.
El primero es el sacrificio, desde abandonar Madeira siendo un niño hasta reinventarse continuamente durante más de 20 años. El segundo es la adaptación. Cada entrenador, cada país, cada liga, cada etapa exigía una versión distinta de Cristiano, y casi siempre consiguió evolucionar. El tercero es la mentalidad. Nunca parecía conformarse. No importaba cuántos títulos hubiera ganado, siempre perseguía el siguiente objetivo. Eso explica, en gran parte, por qué logró mantenerse en la élite durante tanto tiempo. Como ocurre con cualquier figura histórica contemporánea, Cristiano Ronaldo también genera opiniones muy diferentes. Sus admiradores destacan su ética de trabajo, sus récords y su liderazgo. Sus críticos cuestionan algunas de sus actitudes, determinadas declaraciones públicas o ciertas decisiones tomadas a lo largo de su carrera. Y ambas perspectivas forman parte de su historia, porque la historia rara vez está formada por héroes perfectos o villanos absolutos. Está formada por personas complejas. Y Cristiano no es una excepción. Quizá dentro de 50 años no recordemos cada uno de sus goles, pero seguramente seguiremos hablando del impacto que tuvo. Fue protagonista de una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos. Contribuyó a hacer del fútbol un fenómeno todavía más global. Inspiró a millones de jóvenes a practicar deporte y cambió para siempre la forma en la que muchos atletas entienden la preparación física y mental. Su legado no pertenece únicamente a Portugal, ni al Manchester United, ni al Real Madrid, ni a la Juventus, ni al Al-Nassr. Pertenece a la historia del deporte. Porque representa una idea que va mucho más allá del fútbol. La mejora constante, la obsesión por superarse y la convicción de que el trabajo diario puede llevarte mucho más lejos de lo que jamás imaginaste. Al final, esa es la verdadera historia de Cristiano Ronaldo. No la del hombre que marcó cientos de goles, sino la del niño que salió de una pequeña isla del Atlántico con una maleta llena de incertidumbre y decidió que ningún obstáculo sería más grande que su voluntad. Porque los récords acabarán siendo superados, los títulos pasarán a otras generaciones, pero las historias capaces de inspirar a millones de personas permanecen para siempre. Y la de Cristiano Ronaldo, sin ninguna duda, ya ocupa un lugar entre las más importantes de la historia del deporte.